no hay de repente mucha comunicación y no hay pero como que hay ganas también de que el costo político se lo carguen al gobierno estatal. Sí. Que la estación va a quedar ahí junto a la vieja o la antigua estación del tren. Auditar de dónde pagan tanto espectacular y tantas bardas durante 2 años o 2 años y medio. Claro. ¿Ha habido alguna sanción, alguna está observación Agustín sobre Dorantes, este tema Marco del específicamente? Prete, Felifer Macías, Luis Nava casi no le metió. No lo ha hecho. Luis Nava no, Chepe muy poquito, Sí. pero Luis Humberto Fernández por ya Morena, tiene bardas. Astudillo. Santiago Nieto. No hay que tenerle miedo a las reformas electorales. Esto es un síntoma también de que el gobierno federal, pues en lugar de resolver lo que debe resolver, Bien. pues se lo carga Al usuario, ¿no? Gracias, amigos de Blanco y Negro, como siempre, gracias por estar con nosotros en la 107.5 ¡Feliz año! de la ¡Feliz frecuencia año! modulada. ¡Oli! Estamos de regreso en Blanco y Negro. Mi querido Mario León, ¿cómo te va? Buenas. Bien. Te fuiste mucho de vacaciones, Igual, ¿no? Muchos tiempo, bueno, merecida y también necesaria, muy necesarias vacaciones. ¿Cómo les han rendido sus Adán tiempos Olvera. compartidos que han No, comprado? hombre, Sí, deja y Tus bien. mansiones ahí en la Deja Costa ahí Azul. En la Costa Azul. El No, yate. Estaba esquiando el otro día, llegando allá a la playa. ¿En Vail? Albergue. Sí, y bueno, pues muy bonito. el ¿No ve ambiente. mucha gripa? No, tranquilo, y además había vacunas del COVID y todo Ahí eso. sí hay. Bueno, señores, empezamos esta nueva etapa de Blanco y Negro, como Sí. siempre, gracias en las redes sociales, donde nos encontramos, mi querido En Adán todas, Olvera. en YouTube, en Instagram, en X o T-Reds, en sí, todas, claro, sí. todas. Para que nos hagan favor Hasta de en sintonizar. Facebook. Hasta Imagínate, en Facebook de los viejitos en ya, Instagram, ¿no? sí. Ya de la tercera edad, Ah, ¿no? ya. Gracias, señor. Gracias, señor director, como siempre. Yo Muchas también gracias. estoy en Facebook, ¿eh? Oye, vamos a hablar de un tema que es importante, que tiene que ver con la obra, el proyecto del Tren México-Querétaro. ¿Habrá consecuencias, habrá ¿A poco tú sí afectaciones? sabes por dónde va a pasar? Yo no tengo ni idea, por eso yo Yo también me tampoco. pregunto, nada más que han señalado, ya en este mes de enero van a comenzar obras importantes en el Cerrito, que son adecuaciones, y también sobre el Boulevard Bernardo Quintana, que sin duda van a Más que poner importantes, de cabeza. incomodísimas, Incomodísimas, Digo, complicadas. yo imagino que va a valer mucho la pena el sacrificio, pero 8 meses Sí. entre el puente del Cerrito Uf. y el puente del Bernardo tren de Quintana. Bernardo Quintana, 22 más rutas del la transporte intervención de la público. zona del Canfores. La calle de invierno, donde Sí. saldrán los camiones Sí. con el cascajo. Sí. Y luego Ah. Bernardo Quintana, que es la otra parte también Sí, de esa misma claro. obra, de ese mismo proyecto. Pero lo Se más... van a acabar más temprano los tacos ahí Lo- en lo- invierno. lo más Yo creo que- y los preocupante- de cochos, tripa, y los los de tripa. cochos también, Oye. ¿no? El gene, a mí me preocupa el gene. El gene también. Está ahí No, y el Tepe, no, imagínate, también. fin de semana. Se les va a acabar temprano. Pareciera, y el mismo gobernador Curi González lo dijo, que falta más información, faltan más detalles, hay situaciones que deberían precisar las autoridades. Es una obra federal, pero va a tener costos Está sospechoso, sociales. ¿no? Que el gobierno federal Costos. no informe de nada o prácticamente de nada al municipio y Sí, yo también creo. y al estado, ¿no? Pero va a haber costos sociales y costos Sí. políticos muy importantes para el gobierno del estado y para el gobierno Es municipal. que a mí me mi dicen querido que una cosa es Mario. el agrupamiento de ingenieros militares Sí. que tienen la obra y otra cosa es el comisionado, la YUS para los trenes. ¿Y nuestro representante? Ya no. Ya lo volaron, ¿verdad? Ya A fue. Carlos Alcaraz. Ya fue, Eric ya fue. Gudiño, el secretario Ahora de es Eric gobierno, Gudiño, es ¿no? el representante. No, que entre estos entes del gobierno federal no hay de repente mucha comunicación y no hay Pero mucha- como que hay ganas también de que el costo político se lo carguen sí, al gobierno claro, estatal. sí. Digo, que ya bastante le ha padecido con Sí. la obra de 5 de febrero y Sí. que pagó un costo político Sí, importante. claro, pero es sí, apostarle y, a esa y memoria. ahora le quieren colgar Sí. esto, que hay que decirlo, es una obra totalmente federal. Sí, pero ¿no? las Y hay- molestias las tendrán las molestias de la obra y el Aquí beneficio van a de la estar. obra lo Aquí. tendrán los queretanos. Aquí Sí, van claro. a estar. Ajá, pero la molestia por lo pronto, primero son las molestias, luego viene el beneficio, pero la molestia se la va a comer el gobierno local. Sí, y- claro. Esperemos. Y van a decir, Deberá Ay, tener una Felipe. estrategia para deslindar responsabilidades. Estamos, Sí, a, ¿no? estamos a 10 días Una de que estrategia de comiences ahora. comunicación. pues Yo tiene creo sus también. riesgos. Felifer Macías, el presidente municipal, salió ahí a las vías a decir que Sí, las sí, sí, obras del claro. tren, pero con eso Sí. ya se puso así a decir, vean, soy yo el que estoy Bueno, saliendo a dar también la salió cara. el secretario de gobierno, Eric Gudiño, dice, no va a haber Pues sí, pero es que- afectaciones, no va a pasar más nada. Pero y luego sí, Yo la creo que realidad. las malas se la pueden cargar a los gobiernos locales, Sí, pero también cuando creo. salga bueno el Ah, tren, sí, cuando cuando- salga bueno decir, no, mira, el tren de la presidenta, que de hecho es el tren de la presidenta, Sí, pero- ojalá que también cargara con todo el costo y, Pero y que informara. ¿Qué crees? El tren de la presidenta va a estar listo después Sí, del exacto. 27 Claro, cuando que ya hayan después pasado de las electorales, elecciones. sí, o sea, casualmente. sí. Casualmente. Haya sido
sido como haya sido, ya después de las Ahora, elecciones. a mí la gente nos hablaba también a la estación ahí en el radio y nos decían, oye, pero fíjate lo que pasó en 5 de febrero, nos habían dicho que era una obra de tantos meses y bueno, se prolongó casi 3 años, todavía hay detalles que no se han podido resolver, que no se han podido atender. Increíble. ¿Cómo va a quedar este A ver, nos proyecto faltan del 2-3 tren? plantitas, Aurelio, nada más. 2-3 plantitas y ya. O sea, unas macetas, unos macetones ahí. El chiste es que no hay información de este proyecto del Tren México-Querétaro, por lo menos yo supongo, mejor dicho, que la estación va a quedar ahí junto a la vieja o la antigua estación del tren. Yo ¿no? lo que Eso veo a las ya autoridades es un locales, hecho. patio ahí. Y ese es un hecho. A las autoridades locales se les ve atadas de manos porque pues, no tienen información, no es una obra que dependa de ellos y entonces tienen que estar reaccionando a la problemática que genera cada anuncio que se va dando. Entonces claro. se va intuyendo, por ejemplo, en San Juan o en Pedro Escobedo el tema de la estación también fue un En tema. Los héroes. Marqués. También fue un tema. Luego el tema de los héroes. Ahora, parada rápida, nunca han salido nadie a aclarar cuál es la diferencia entre una estación y una parada rápida, que uno entendería, Querétaro merece más una estación que una parada rápida. Sí, claro, claro. Porque no es posible que la estación la estás poniendo en los héroes y la parada rápida en el centro de la ciudad de Querétaro. Pero eso implica, imagínate cuánta gente va a llegar, va a bajar, va a transbordar, va a salir caminando para poder tomar. Mira, simplemente llegar a la terminal. Oye, vienes a Querétaro en tren y ¿te vas a querer bajar en Los Héroes? Claro que no, ¿para qué? Yo me bajo. Te baja aquí en la capital. Mejor nos vamos a Varela, ¿no? Sí, de una vez, o al Gene. Gene. Sí, ya. A la Casa Verde, A la licenciado, Casa por lo Verde menos. también. Pero si le agregas además la visión que han tenido las autoridades en materia turística, por ejemplo, en el proyecto del tren México-Querétaro y luego el vuelo directo Querétaro-Madrid, va a generar una gran afluencia Bueno, de pero lo de visitantes. Querétaro-Madrid es gestión estatal, ¿no? Sí, por eso, pero es una afluencia de gente que va a llegar a Querétaro en los próximos años. Sí, vamos a llegar más chilangos. Más chilangos. Vamos a hacer. Prepárate, Adancito. Mira, ahí por viene lo- la chilanguiza, mira. por lo ¿Y ¿Te va a pronto- poner una? Por lo pronto yo fui el domingo a mancillar allá a la Ciudad de México en honor a todos los chilangos que han venido acá Bueno, a maltratar Querétaro. Pues ahora con el tren, sí, la verdad que sí, debe haber un plan de contención o de atención a ese tema, porque no hay un solo estudio que nos hayan mostrado, seguro que sí existe, pero no lo han dado a conocer, a lo mejor porque es alarmante, el número de visitantes diarios o semanales o mensuales que va a recibir Querétaro con el tren, Oye, adicional a lo que ya llega. es que además es una obra incriticable por las bondades, por los beneficios, Por la por relación. la muy buena. relación. Y es algo muy esperado durante décadas, ¿no? Yo me acuerdo que fui al primer viaje de que dijeron, este va a ser el trayecto inaugural en la época de Miguel de la Madrid. Híjole. Y iba yo ahí con mi camarota Ya grabando. llegamos a esa edad, ¿verdad? Sí, ya llegamos a esa edad. De que yo me acuerdo cuando Imagínate. Sí, fui. Desde ahí se prometió un tren eléctrico y bala. Y luego pasé por la etapa del tren balín Pues sí. con Sí. Ignacio Loyola. Sí, claro. Y ve. A quedó ver en cómo nos va puros con suspiros. este. A ver, yo creo que sí es muy importante deslindar también ahí el caos que va a haber, pero sobre todo que ojalá que lo haga bien el gobierno federal, ¿no? Porque sí es una obra muy esperada, es muy buena, evidentemente va a tener muchos beneficios, pero también deben ser claros y que una vez en la vida sean transparentes y sean con ánimo de colaborar. Y sobre ¿no? todo también en materia No de de llevar ventaja. seguridad, Claro. porque está Sí, muy claro. reciente lo de Sí, claro. interoceánico y debe ser Entendemos muy escrupulosamente transparentes en materia de seguridad, si los trenes van a ser nuevos, si el balastro, si esto. Hablas si- del interoceánico con 14 muertos, pero también el Tren Maya ha tenido También descarrilamientos, ¿no? dos Entonces, descarrilamientos. que ese es ¿no? otro Bueno, otro es que a ver, en asunto, la pero- 4T, llegamos al extremo que se les incendia el mar. ¿No se acuerdan cuando se les incendió el mar? Bueno, pero es que había un pozo, había un pozo digo, de Creo petróleo. creo que tenemos razones para desconfiar. Sí. Esperemos No, que en pero- esta sí la hagan bien, porque Ojalá. es una obra necesarísima. Sí, sí. Ojalá. Necesarísima. Sobre todo también que refuercen la carretera, no nada más, no nada más el tren. Y que sea favorable también para Querétaro, ¿no? Para la sociedad, para la gente que circula, que circulamos todos los días en Querétaro, porque imagínate que va a ser, de por sí es complicado, tortuoso, es un desmadre, como dices tú, imagínate, Como agrégale, digo yo. agrégale, Como dice agrégale. todo México. Como dice todo México, agrégale lo que significa una obra de esa naturaleza, de esa magnitud, por lo menos en esa O sea, zona del centro histórico. Nos va a de traer un Querétaro. beneficio de movilizarnos de Ciudad de México a Querétaro. de Mira, Querétaro cuando menos Ciudad de vas a México, tener la seguridad de pero llegar, ahorcas Querétaro. cuando menos Así vas a es. tener la seguridad de que vas a llegar en tanto tiempo, 2 horas 40 creo que es, ¿no? Pero el problema va a ser, Mario, si llegas en 2 horas
40, Porque 2 ahora horas. no sabes en cuánto llegas. ¿Cuánto tiempo vas a salir de la estación o de la parada rápida? Así es. Exacto. No, y para llegar. Avenida llegar, Universidad. No hay accesos, o sea, no hay accesos. ¿Qué tal rápidos. si llegas de Ciudad de México en 2 horas y media, pero salir de la estación te va a costar? Así como la terminal de Otra hora más. Otra hora más. Como llegar a la terminal de rápido. autobuses en la noche, ¿no? No tiene mucho sentido. La modernidad del país, que yo me urgí ir a Guadalajara y volé a Guadalajara y llego al aeropuerto de Guadalajara y me dicen, señor, los taxis tardan 1 hora y media. Sí, qué bárbaro, me regreso por Querétaro. Bueno, me vinieron por carretera a Guadalajara. Ahí está y lo veremos en estos mismos meses, ¿no? A ver pues ojalá que se aclare 8 meses, y además que sea institucional y como ya muy sistematizado el trabajo, porque la verdad, a como se ve, quita el puente del Cerrito y luego interviene, o sea, al intervenir Bernardo Quintana, creo que estamos hablando de algo muy grave, tan grave como intervenir 5 de febrero. Complicado. Hacemos una pausa. Y regresamos aquí en blanco y negro. Sí, síganos en YouTube, estamos en YouTube. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter también, para que usted nos haga favor de seguirnos. Vamos a hablar del proceso electoral, ¿no? De la ley electoral, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ya está aquí. Todavía existe el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Bueno, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Estamos de regreso aquí en blanco y negro. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, en este 2026 vamos a arrancar con esta nueva temporada. Nueva temporada. Arrancamos con entrevista también. Claro. Y quiero presentar y agradecerle a Grisel Muñiz, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. ¿Cómo estás, Grisel? Muchas gracias, pues es un gusto estar por acá tardes, nuevamente. Bienvenida. Mario, Aurelio. Que es la segunda, tercera vez, ¿no? Que nos visitas. La segunda vez que me invitan. Tercera, según yo. Y no estuvimos en otros espacios, pero es un verdadero placer estar por acá. A la orden. Y pues, gracias, Grisel. Y pues que sigan tomando en cuenta al Instituto Electoral del Estado de Querétaro para todas sus... ¿Existe todavía el Instituto Electoral del Estado de Querétaro? ¡Ay, qué rudo! Empezamos... Perdóname, mi querido Mario, porque pareciera que no ves cómo está el entorno social y político. Lo quieren desaparecer. Pareciera, porque también esa es otra discusión que también tendríamos que considerar. Y a los políticos también, como no les gusta mucho hacerle caso. 1 y 2, a nivel nacional no hay una definición todavía clara y puntual, por ejemplo, en el tema de la reforma electoral, y entonces hay muchos pendientes, Grisel. Muchísimos pendientes, Aurelio. Qué bien empiezas, es una pregunta muy fuerte, pero es muy bueno ponerlo sobre la mesa. Ajá. ¿Qué pasa, qué sucede en un estado en donde se modifica la forma de elegir a sus gobernantes y a sus gobernantes, ¿no? De entrada, por hoy hay un instituto electoral muy sólido, y existe un Instituto Nacional Electoral con el que conformamos con todos los institutos electorales de las entidades federativas un sistema nacional de elecciones. Esto surge de la reforma electoral de 2014 y lo que se denomina los soples. Por supuesto que ha estado sobre el debate si se va a hablar de la desaparición de los soples. Así es. Se subió ese punto. Hemos estado en foros en prácticamente todo el país, y una de las cosas que nos mencionaba el presidente de la comisión en materia de la reforma electoral es que en todos los foros una constante fue hablar sobre la no desaparición de los OPLES. Entonces, esa presencia habla justamente del trabajo que realizamos, y hay mucha confusión al respecto. Entonces hay una presión en defensa de los organismos locales. Ha habido una defensa de los organismos públicos locales, pero no es una defensa hueca. Sí, claro. Uno de los principales argumentos es que hay duplicidad de acciones. Es como decir que en federación y en las entidades federativas se hace lo mismo porque se gobierna. Y justo en materia electoral, lo que hacen los institutos electorales es la organización de los procesos electorales locales. Organizamos el tema de la gubernatura, de la legislatura, que no es un tema menor, de los 18 municipios para el caso de Querétaro, y también, por supuesto, ahorita tenemos participación, valga la redundancia, en temas de mecanismos de participación. Como el plebiscito que acaban, pero se canceló porque era muy caro. ¿Por qué son tan careros? Estamos en eso. A ver, eso es hay que... 30 millones. Ya ves, Mario, ya ves. Antes de entrar a eso. Ahorita vamos a entrar a eso, porque es muy importante. Es un tema importante. Sí, antes de entrar a eso, yo quisiera, justo hace un par de días, el demócrata Pablo Gómez, de izquierda, demócrata, luchador social,
Dice que la palabra autonomía no le gusta, le choca, porque eso de que se gobiernen solos no le gusta al comisionado presidencial para la reforma electoral, que no sirve. El demócrata dice que la autonomía en un instituto electoral. Demócrata, pero además es el representante del gobierno de la No, es el encargado para la reforma electoral. Sí, presidencial, comisionado presidencial. Dice que no le gusta la autonomía. Eso a mí me suena como muy autoritario. Bueno, ampliando un poco eso que menciona, habla justo del tema de que nos dictamos normas, ¿no? Pero él habla justo de que lo que sigue en ese mensaje también es de que la institución tiene que actuar con independencia, y esa independencia que reconoce, por supuesto, tiene anclado el tema también de la autonomía. Sí, claro. Tuve la oportunidad de estar ya en varias ocasiones con el presidente de la comisión, y la verdad es que tengo que decirlo, fue muy receptivo. Estuvimos prácticamente todas las entidades federativas acompañadas de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, y él hizo mención justo de esta parte en donde se sube al debate la permanencia de los institutos electorales. Y el mensaje que él nos dio fue el ¿qué podemos hacer para mejorarlo, no? Que al final del día se recogieron muchas posturas, les tocará hacer esta gran tarea de analizarlas. Entonces no le gusta la autonomía y se refiere al dinero, entonces no les quieren dar dinero porque la autonomía a lo mejor no va a haber más dinero. A lo mejor si hay foro, los escuchan, pues al estilo PRI, o sea, la verdad que estamos viviendo un nuevo Prieto. Yo lo que puedo decirles es que al menos en la experiencia que me tocó las últimas semanas de diciembre, muy receptivo. Fuimos a entregar varias organizaciones las posturas, propuestas, diagnósticos, información que generara insumo para esta gran reforma. Hoy amanecimos con una nota muy importante que habría que destacar. En julio del año pasado, la presidenta sale a anunciar la reforma. Y ella decía que no estaban todavía ciertos y ciertas de que si fuera a aplicar en el 27 o hasta el 30, y que era más probable que fuera en el 30. Hay una nota de julio del año pasado. Hoy nuevamente vuelve a subir al escenario político la posibilidad de que se lance hasta el 2030. A ver, ustedes vivieron lo que fue la reforma judicial y la implementación del proceso judicial. Eso tuvo un antes y un después de nuestro país. Ahí habría que ver también, por supuesto, el gran papel que hizo el Instituto Nacional Electoral y las entidades federativas que tuvieron elección judicial, y hay que decirlo de paso, las dos entidades federativas que tuvieron de manera simultánea el proceso judicial y su ordinaria, por decirlo de alguna manera. Sí, pero en esa reforma judicial era centralizar un poquito todas esas decisiones dentro del Poder Judicial en este país. La propuesta de la reforma electoral sería desaparecer los soples y controlar, centralizar el tema político electoral, o que las elecciones nuevamente las regulara el gobierno federal como era antes en México. Hay muchas especulaciones al respecto. Lo que yo les diría es que por hoy no conocemos la propuesta de iniciativa. Sí hay algunos tópicos importantes. Ayer el Instituto Nacional Electoral vuelve a subir tópicos sumamente importantes en donde nuevamente se le da el papel a los OPLES. Se habla también, por supuesto, del fortalecimiento en el plano económico de los institutos. Tocaste un punto bien importante, Mario, la parte presupuestal. A ver, las elecciones tienen anclada la desconfianza ciudadana de que metan mano en las elecciones. No, pero la desconfianza viene de la 4T principalmente, porque pues la desconfianza ha existido siempre. Porque fue una bandera de ellos cuando perdían, y ahora cuando ganan no quieren dejar de ganar. Entonces quieren el control de los organismos locales y del nacional, porque si no, entonces ¿para qué viene una reforma? Y además ellos insisten en juntarlo con la reforma, con la elección judicial, cuando ya hoy dijeron, hace un año decían que se juntara, y ayer o hoy ya dijeron que no, que mejor hay que separarla. La verdad que es una cadena de ocurrencias, pero todas enfocadas a lo mismo, a tener un control del organismo, control ¿no? absoluto. Miren, ahí yo les diría que toca una postura firme como institución electoral. Y lo digo con la responsabilidad que amerita el puesto. O sea, a nosotros nos corresponde seguir haciendo valer las normas en materia electoral bajo los principios que nos rigen. Imparcialidad, legalidad, certeza, por supuesto, imparcialidad. Y ahí lo que yo les diría es que la palabra independencia tiene un anclaje con la ciudadanía. La ciudadanía tiene que saber que lo que nosotros hacemos
le guste a quien le guste, es el resultado que está y a lo mejor resguardado por la cadena ciudadana. Pero a ver, la desconfianza ha sido de manera permanente. Sí es. Recordar que las elecciones en México siempre han tenido subes y bajas. Ajá, y algo bien importante, no hay que tenerle miedo a las reformas electorales, han sido constantes, permanentes. Han sido altas y bajas, pero luego de repente que vamos en reversa, ¿no? ¿Se te hace? Ahorita, por supuesto que los que están en el escenario, en el ámbito especulativo, ajá, por supuesto, hasta que tengamos certeza nos tocará posicionarnos en una u otra. Como siempre se los he dicho, nosotros no podemos avanzar sobre posibilidades. Vamos paso firme con lo que vayamos teniendo. Querétaro tiene pendiente todavía el tema de la reforma judicial en el Congreso del Estado. Exactamente. Y pendiente el tema de la reforma electoral. Tiene sentido hablar de una reforma electoral. Hay que esperar a la federal primero, ¿no? Tiene sentido pensar, plantear, generar un ambiente para discutir la reforma electoral en el Estado de Querétaro si no hay todavía una definición nacional, ¿no? clara a nivel nacional, mi querida. A ver, Aurelio, nosotros este año y en esta ocasión hablando de que arrancamos enero, ¿qué hicimos en el Instituto Electoral? Por supuesto que ya sabíamos que en enero iban a presentar la reforma electoral federal y que no nos podíamos subir a una reforma que pudiera considerarse, mira, el instituto salió como en desbandada. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros tenemos un trabajo ya de mucho tiempo, desde el día 1 que termina el proceso electoral, empezamos a recabar toda la información, evaluamos, siempre lo he dicho y lo voy a seguir refiriendo, una institución que no se genera autocrítica está condenada al fracaso. Sí, claro. Nosotros nos tenemos que criticar y ser los más duros, aunque Mario nos tire con todo, pero no nosotros vamos a hacer. Al contrario, Grisel, al contrario. ¿Ya ves? Yo creo que el sistema electoral es algo de lo más, o sea, es algo, una institución que tiene mucha credibilidad en México. Y afortunadamente la tiene. Y los locales. Entonces me llama mucho la atención que la reforma, en segundo intento, va enfocado a debilitar a los organismos electorales, cuando institucionalmente está muy legitimado, y yo creo que eso también ha detenido mucho a la 4T en meterle mano a fondo, y imagino que también a como ellos quieren, ¿no? Porque tiene una gran legitimidad. Es al contrario, Grisel. No, de hecho te lo digo así, o sea, a ver, ¿por qué lo quiero retomar de esta manera? Sí. A ver, tenemos embestidas todos los días. Sí. Todos los días las instituciones electorales. Yo a todos les comento, pues somos el árbitro. No vamos a ser populares. Nos toca sacar la tarjeta, nos toca sacar el silbato y señalar. No, pero además la gente sí confía en ustedes. Y la gente sí confía en ustedes. De hecho, a recordar la marcha que hubo en Querétaro, pero que también hubo en más de 22 entidades federativas, que hubo a nivel nacional, fue un respaldo al Instituto Nacional Electoral, pero también estábamos ahí las instituciones electorales. Acabas de dar en el clavo. Somos el árbitro y sacamos la tarjeta y nos tenemos que ir al corte, pero regresando quisiera hablar. Ahora sí que al medio tiempo. ¿Por qué no ha habido? ¿Por qué estamos en un partido donde yo no veo tarjetas? No yo no veo amarillas, yo no veo rojas, yo no veo el VAR, y todo el mundo anda como cabra en el monte, Ya hasta parece rugby, más bien. Sí. Y todos en campaña, ¿o no? Sí. Ahí que habría que decir, y antes de que nos vayamos ¿y a qué hora trabajan? Porque es una campaña permanente no esto, ha ¿no? empezado. Así de sencillo, no hay proceso electoral. Pero llevan 2 años en barra y espectaculares. Ahorita tocamos ese tema porque hay empezar entonces el proceso. Sí. Vámonos al corte y regresamos, ¿me parece? Y hablamos. Sí, por supuesto. ¿A qué hora trabajan? Están en campaña permanente. Y hablamos del Interescuadras entonces, porque el partido todavía empieza. Estamos en Interescuadras. Regresamos. Muy en términos futboleros, aquí estamos de regreso con Grisel. Estamos en el premundial y todo esto. Sí, claro. Pues sí, pero ya parece rugby más bien, Grisel. Pues esto, o sea, ya es un desmadre, o sea, la verdad. O sea, llevamos 2 años, bueno, el 2024, o sea, hace pues un año y medio hubo una elección, ¿no? Ya desde antes estaban en campaña. Caso concreto, los panistas, ¿no? Y últimamente pues son 5 panistas, más agrégale los de Morena y los de MC y los del Verde, de repente, que también están en campaña. Bardas y espectaculares. No hay una sola tarjeta amarilla, decías tú, ¿no? Una sola tarjeta amarilla, alguien que les diga algo. Y además, simplemente auditar de dónde pagan tanto espectacular y tantas bardas durante 2 años o 2 años y medio. Claro.
sí está muy claro esto, ¿no? ¿Ha habido alguna sanción, alguna está observación Agustín sobre Dorante, este tema Marco del específicamente? Prete, Felifer Macías, Luis Nava casi no le metió. No lo ha hecho. Luis Nava no, Chepe muy poquito, Sí. pero Luis Humberto Fernández por ya Morena, tiene bardas. Astudillo, Santiago Nieto. hasta Rentería, hasta un señor que se llama Carlos Rentería, por ahí de repente aparece ahí una barda. ¿Será en Tequisquiapa, no? ¿O qué? Pues no sé en dónde. No sé. Yo he visto varias bardas por ¿Ha ahí. habido alguna pero bueno. sanción específicamente en estos Qué bueno que hechos? lo comentan. A ver, Y esas revistitas que en su vida han salido, o sea, de Qué buen punto, las Tomás. las revistitas esas de que no Que saben no cuando existen. Dios quiere, sino cuando Dios se descuida. Creo que la vez pasada que vine acá con ustedes, tocamos también ese tema porque es una constante. Uh-huh. Ya trampa. hubo una resolución del de Sala Superior al respecto, y creo que los que estamos en esta mesa lo conocemos, pero para la ciudadanía hay una resolución justamente en donde se pondera el tema de la libertad de expresión y de y si esto De la tiene publicidad algo- política. si hay alguna A ver, pero disfrazada de eso no es entrevista. libertad de Eso expresión, es hay campaña, una- es campaña. y la Sala Publicidad Superior política, ¿no? resolvió, Disfrazada ¿no? de... Es propaganda. Habría que ver de si entrevista. ahora con estas nuevas integraciones de la Sala Superior hay un nuevo criterio al respecto, porque lo estamos viendo incluso en la Suprema Corte, que están retomando algunos criterios, ¿no? Creo que sería interesante, ahora que llegue alguno de estos casos a la Sala Superior, si retoman el criterio o lo modifican por todo lo que ha sucedido, ¿no? Claro. Creo que no es propio de ningún partido político, es una práctica que lo vimos incluso en la pasada elección federal a nivel nacional. Y lo vemos Eso con los voy a de poner Morena, uno de con los esos, del PAN, con pero los del PRI, con segundo todos. les voy a MC compartir Sí, por favor. que MC en todos. Querétaro sí tenemos procedimientos ya iniciados, ciudadanas, ciudadanos, actores políticos que consideran que ha habido alguna vulneración en el uso de estos recursos. ¿Y quién los paga? Tenemos procedimientos sancionadores por uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña. ¿Cuántos? Y aquí lo que les diría es que en lo que va para el 2025 tuvimos 28, pero a ver, en el 2024 tuvimos 340 casos solamente de estos asuntos. ¿En qué año? En el 2024. 2024. Fue Pero un bueno, proceso muy litigado. Es un año electoral, digamos, ¿no? Pero el 2025, por ejemplo, que estuvo plagado de bardas, y además uno se pregunta, ¿quién le mete ese dinero? Porque también, o sea, tener 40,000 bardas y otros 200,000 espectaculares. Yo pues, ¿de creo dónde que sale ese sí dinero, sería no? un verdadero tema a retomar o sea, si quisiéramos hablar de cómo mejoramos el campo político y democrático de nuestro país y hablar de equidad en la contienda, este debería de ser uno Y de de los que temas seamos que se estarían derechos, viendo. Pero esa no es un tema hasta y- ético, Griselda, porque estamos hablando de legisladores que hacen leyes, ¿no? Sí, claro, pero que eso no lo debería regular justamente el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Qué bueno que lo O sea, comentas, Aurelio, en porque ese es mi mejor- el tema del financiamiento público de los partidos políticos, en el tema incluso del financiamiento de grupos criminales, digo, hay ejemplos en otros estados de la República. Pregunto, ¿en Querétaro estamos exentos de que haya ¿Cómo financiamiento blindamos de grupos eso, no? criminales aquí en Querétaro? Bueno, a ver, ver, retomo un poco por la favor. pregunta inicial. Hay que recordar que hay un sistema nacional de elecciones. Sí. ¿Qué le compete al Instituto Electoral? Nosotros organizamos la elección. También tenemos en nuestra cancha todo el tema de educación cívica, etc. Hay una parte en donde nosotros tenemos injerencia, que es en lo relativo a la recepción de las denuncias, de las quejas, de los procedimientos, que cualquier ciudadano, un actor político, considere que se está vulnerando la equidad en la contienda. Nosotros, ¿qué hacemos? Sustanciamos ese procedimiento. Y ese procedimiento lo mandamos al tribunal local. Es quien determina si hay alguna violación, alguna infracción a la norma electoral y genera la sanción. Pone la sanción. Tuvimos una sanción hace algunos días, que antes de diciembre, los primeros días de diciembre, precisamente en un caso de violencia política contra las mujeres. Es el tribunal quien dicta las sanciones. Y después todavía en la cadena impugnativa está la sala regional, en este caso nos toca Toluca, y pueden acudir a esta cadena impugnativa hasta llegar a sala superior, que es la entidad máxima Digamos que en materia electoral. no es una instancia judicial. Nosotros en este no sentido, damos sanciones. Reciben Todo la el mundo, queja. Pero aparte, o sea, si es un reclamo social, Claro. todo el mundo nos dice, ¿por qué no lo sancionan?
es que nosotros no tenemos la atribución para sancionar y no está dentro de nuestras funciones. Nosotros tenemos un pedacito de esa cadena que es solamente sustanciar el expediente y lo pasamos de manera íntegra al tribunal. Pero de lo que vemos, de lo que conocemos, incluso en los medios de comunicación, ¿hay alguna situación que pudiera ser sancionable desde el punto de vista del Instituto Electoral del Estado de Querétaro o no hay? En estas en este momento. A ver, a nosotros situación. No nos compete y es algo, somos los aburridos, perdón, a ustedes, a la audiencia, pronunciarnos sobre eso implica invadir una competencia del Tribunal Electoral. Si imagínense si yo digo, no, si ahí hay una sanción y ahí debería de... O sea, nos estamos equivocando de ventanilla. Sí, pero podemos armar una con los magistrados y la magistrada. Otra pregunta, presidente. Por ejemplo, hablan mucho tema de la no reelección, de la no continuidad. Se habla mucho también incluso del nepotismo, de que no, por ejemplo, la ley esposa que ayer se bajó, ¿no? Que ya se dio por muerta en San Luis Potosí. Pero ¿qué pasa con los partidos políticos que llevan 20 años con un mismo dirigente? De Ricardo Astudillo no vas a venir a hablar aquí. O sea, ¿qué pasa con esos casos? O sea, a ver, lleva 20 años como dirigente de un partido recibiendo prerrogativas, no informándole a nadie. Su diputada, la única diputada del partido es su prima y la suplente de esa prima que es diputada es la esposa de él. Bueno, son dos diputaciones. Sí, tiene a la presidenta de la mesa directiva. Ya se le fue la otra, ya se le fue la directiva. Gina ya está en Morena, más bien. Bueno, pero es que hay un tema ahí, a ver, síguele, ahí lo importante sería hablar de la autodeterminación de los partidos políticos, ellos se autorregulan y ahí está la norma. Entonces habría que ver si, ¿no? O sea, a ver, eso está permitido. Me gustaría retomar algo que mencionaste, Aurelio, sobre que nosotros ya presentamos una propuesta de iniciativa de ley local y también nos fuimos un poquito más allá, una propuesta de reforma a la Constitución del Estado de Querétaro para impulsar la creación de una defensoría pública en materia electoral para el caso específico de mujeres y de grupos de atención prioritaria. Esa es la propuesta que se hace por parte del instituto y también en materia electoral recordar que la Suprema Corte mandó el tema de la reviviscencia de la norma una vez terminado el proceso electoral, que es eso que regresamos a la más viejita, a la que se aplicó en el 2021. Entonces, se tiene que adecuar, ¿no? Exacto, o sea, la verdad es que hoy he visto muchas personas que han discutido, creo que a alguien que vino por acá a esta mesa y a otros espacios que hablaban de la distritación y estaban muy preocupados y que por qué el instituto está... No hay nueva distritación, vamos a aplicar la misma que se aplicó en el 2024, es una atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral, pero la queremos actualizar en nuestra norma, porque está, por decirlo de alguna forma, obsoleta esa parte. ¿Qué va a pasar con todo este asunto de mujer aquí, tienen que candidatar a mujer allá, en la capital? Es un crucigrama. ¿Cómo está ese crucigrama? ¿Cómo está eso? No, armar una lista de candidatos, o sea, en serio, para un dirigente estatal o para el líder de un partido, a ver, es un crucigrama. O jugar un póker, o sea, ¿cómo bingo. ¿Sí? Miren, que pongamos así el tema de las acciones afirmativas, quiere hacer pensar a la ciudadanía que es inviable. Y la respuesta es no. Es viable llevar a cabo acciones afirmativas y lo que el instituto propone... Es una tendencia internacional incluso, ¿no? Es una norma. Pero ¿qué va? El Instituto Electoral hizo una nueva propuesta, recordar que se han hecho muchas, no han pasado en la legislatura, pero nosotros dijimos, a ver, no refritemos, no hagamos lo que ya hicimos, hagamos una propuesta nueva, y lo que hicimos fue un análisis en donde identificamos los municipios en donde históricamente en Querétaro no ha habido mujer electa. Híjole. Interina sí, electas no. Pero son muy pocos, ¿no? Sí, caso Querétaro, Tequisquiapan, ¿no? exactamente. Una de las propuestas es que en 5 municipios que no ha habido mujer, se le llama brecha histórica. De entrada es reconocerlo, visualizarlo, que la ciudadanía vea que por alguna razón ahí no ha habido mujer. No significa que no haya habido candidatas. ¿Es Querétaro el Marqués? Sí, es Querétaro el Marqués, Colón, Amealco y Tequisquiapan. Son municipios en donde queremos poner el ojo para decirle a todos y a todas. Sí se eligió mujer, pero hace muchísimo tiempo también. Por ejemplo, Corregidora, por ejemplo. Bueno, sí, pero Corregidora no está dentro de estos. La doctora Blanca. Exacto. Sí. Pero esos municipios no están porque sí hubo mujer electa. Sí. En esta brecha histórica lo que buscamos es que sea una medida progresista. Que si San Juan, en alguno de estos municipios pero sí ha habido. Llega una mujer, se saca del bloque.
Y obviamente este es un bloque adicional a todo este bloque que ya existe. Aparte del bloque de competitividad, que los 3 bloques de competitividad, se agrega uno adicional bloque que le llamamos de brecha histórica. Imagínate. Querétaro, El Marqués, Amealco, Tequisquiapan. Querétaro, El Marqués, Colón, Amealco y Tequisquiapan. Y esto ya va a aplicar en la siguiente elección. Es una propuesta que hace el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Habrá que subir a discusión de la legislatura, pero bueno, por lo todavía menos no hay nada. Hasta este momento ha habido aceptación de las y los actores políticos. ¿Y en la candidatura al gobierno del Estado tendría que ser mujer necesariamente? Hay quienes dicen que tiene que ser mujer en esta ocasión. También he escuchado y visto notas al respecto, ahí aclaramos a través de sus micrófonos, no aplica eso para el caso de Querétaro, solamente hay 5 entidades federativas que han regulado el tema de las candidaturas en el caso de la gubernatura. O sea, lo que se denomina paridad en gubernatura. Son 5 entidades federativas. Dentro de esas 5 está Querétaro. Hasta el 30, Hasta el mes de noviembre, ese era el corte que tenía el Instituto Nacional Electoral. Y lo que les diría es, la orden que dice de que nos mandaron un exhorto a todas las entidades federativas, a las legislaturas, lo cumple la legislatura en el año 2024 y modifican la Constitución, hablando justamente de a partir de cuándo se aplicaría el tema de la paridad en la gubernatura. ¿Y cuándo quedó? Y sería a partir del 2030. Sí. Y entonces se va, bueno, más bien no aplica para el 27, sería hasta la siguiente elección. Hasta el 2033 en realidad, ¿no? Estarían obligados los partidos a postular hacer mujeres. Un tema de alternancia que es justamente lo que nos establece la Constitución. Y cabría la posibilidad, 33, perdón. Cabría la posibilidad de que claro, en el 33 para la gubernatura, pero está vigente desde el 30, ¿no? Cabría la posibilidad finalmente, y además agradecerte, Graciela Muñiz, pero que sean solamente candidatas en un proceso electoral, por ejemplo, a nivel estatal. Eso lo conocemos, por ejemplo, como municipios exclusivos. Municipios exclusivos. Hubo 2 estados que buscaron un tema de paridad. San Luis Potosí para dejar a la esposa del gobernador, que ya lo bajó. Y justamente hubo un pronunciamiento ya al respecto. En este momento no existe esa posibilidad. ¿Cuándo empieza el proceso electoral 2027? ¿Ya empezó? Oye, no, a ver. Lleva 2 años. No, a ver, el proceso electoral inicia en el mes de octubre. De este año. Ahora sí. Estamos en año electoral. ¿Qué evento, digamos, significa el inicio del arranque? Es la sesión de instalación del proceso electoral. Y por supuesto en ese arranque damos el calendario de todo lo que conlleva el proceso electoral. De aquí a octubre tienen que ponerse a trabajar todos los demás, estarse quietos. Pero eso significa que de aquí a octubre puede pasar cualquier cosa. Estamos atentos y atentas a lo que surja primero en el ámbito federal y por supuesto en lo local, y el instituto no deja de trabajar todos los días. Ustedes saben, diario hay un tema del Instituto Electoral. Somos una institución que de día a día, incluso de manera permanente, ¿no? ¿Oficialidad de partes está abierta 24 horas? Pues más bien, eso solamente en proceso electoral. Ahorita tiene el horario normal. De oficina. Graciela Muñiz, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por sus micrófonos. Gracias. Corte, ¿no? Pues sí, ¿no? Vamos ya a la parte final, ¿no? Pues nos esperamos a octubre, ¿no? Sí, octubre. No, de una vez ya. Vamos a la pausa, regresamos, estamos en blanco y negro. Bueno, ya estamos de regreso. Hay otro tema también que está en la mesa, que está en el tintero. ¿Cuál? Que tiene que ver con el registro de los teléfonos celulares. Que tienes que hacerlo en donde quien te vende el teléfono celular. Yo lo intenté y no pude. O lo puedes hacer de manera digital. ¿No? Si tú tienes plan, ya está registrado. Sí, yo tengo plan. ¿Y lo tienes que registrar a pesar de que tengas plan? Por ejemplo, esa es una de las... Son muchas las dudas que tiene mucha gente. Cuando tú contratas un plan, como persona física, ahí te identificas, ya estás identificado. Pero es que ya no existen los planes forzosos, ¿no? Sí, el asunto es que el sistema de telefónico mexicano tiene 85% de prepago. Entonces,
pues hay un montón de chips y esos chips que te venden en la plaza de la computación, en el tianguis. O en las tiendas de conveniencia, ya hay chips de compañías que yo ni ubico. Pero los datos personales, los datos de los ciudadanos están en peligro, los datos siempre, de los ciudadanos, ¿quién los va a tener? Venden los padrones. Ay, ternurita. La empresa de telefonía. No, es que eso fue una propuesta que hizo el PAN en el 2012. Hay un estricto manejo de los datos en este país. ¿Quién no te han llamado por de eso no financieras? te hablan de Banamex y no te hablan de Coppel. En el 2012 hice una misma propuesta para regular justamente este tipo de situaciones, y los que hoy defienden esta misma propuesta que hace la presidenta de México, estaban en contra entonces en el 2012 porque decían que era atentar en contra de las libertades de los ciudadanos, mi querido bueno, Mario. pero las cosas cambian, Yayo. A ver, Mario, las cosas cambian y este país ya se transformó. ¿No te has dado cuenta? Ya es otro. Te voy a decir como tú, ay, ternurita. No. Entonces, a ver, ¿se va a poder registrar ahora sí esos chips que venden en la esquina o no se va a poder? ¿Sí? ¿Sí? El que tengas. En junio. No es que se pueda, es que se deba. Se debe registrar. Pero en este país todo se puede. En este país también hay semáforos. Decías ayer, ¿no? De que en el registro de estos teléfonos que un nombre muy recurrente es Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Ya lo registraron a Fernández Noroña, creo que llevaban 1000 registros. Con varios celulares. O sea, imagínate. Y Ernesto Guevara de la Serna también. También. Ahora dice el gobierno federal que es para reducir el delito mayor, el que más ha crecido, que es el delito de la extorsión, que además muchos de ellos vienen justamente Alma Madero y Alma María Rico también va a estar ahí registrada. El tema de, Pamela... Ya son viejos, la familia Ledesma, o sea... Oye, pero vienen de los penales, vienen de los centros de reinserción social, es lo la que mayoría iba a de decir. estas llamadas o de estas no identificadas que se convierten en extorsión, que como el gobierno federal no ha podido acabar con la extorsión desde los penales, que hay que decirlo, está a cargo de ellos. Sí. Entonces, como no pueden arreglarlo, pues entonces te carga a ti como ciudadano que sí te portas bien, o bueno, medio bien, o a veces. Sí. Pero que no estás entambado, ¿no? Entonces, estás en la calle y tú tienes que estar pagando o hacer el registro y dar tus datos, que van a decirlo también, en cualquier país del mundo sería normal. Sí, sería normal, menos en México, y es una cosa que extraña mucho a los extranjeros cuando vienen a México y que ve que se trafica con los chips. Pero bueno, el asunto es que el gobierno federal no tiene la capacidad para detener la extorsión desde los penales, entonces está ahorita presionando al usuario para que compañías sea el usuario telefónicas el que le empiece a resolver el problema, ¿no? Sí. Según las cuentas del gobierno, van 300,000 los que han hecho ya ese registro el día de hoy. Que no es nada. Al día de hoy, que no es nada, porque de imagínate. 150 millones de líneas hay en este imagínate país. los millones de usuarios. O sea, hay más líneas que habitantes. Claro, o sea, en México hay más líneas que habitantes. Órale, o sea, el que tiene su teléfono. Y cuando menos el 80%. Y el que tiene su teléfono de las travesuras. El de las travesuras, así como uno que yo conozco. Yo tengo el que habla el mecánico, que habla el mecánico, que habla el plomero y esas cosas. Pero tenemos hasta el mes de junio para regularizar Hola, mi amor. para regularizar esa situación de manera formal. Okay. Y que hay que hacerla, que es gratuita, y que la gente se ha resistido un poquito porque hay una gran desinformación también, lamentablemente, ¿no? Y eso le tocaría al gobierno federal. Si ya estamos en un plan tarifario, ya está registrado, entonces. Sí. De todas maneras, verifica con tu línea, pero. Va a ser. O sea, con tu empresa. Con mi compañía. Pero si tienes dos. No, tengo uno nada más. No, pero si tienes dos. Tienes que registrarlos también. Yo tengo a mi hija, le tengo su teléfono celular y lo saco a mi nombre porque es menor de edad. Según yo, el límite son 10 líneas, ¿eh? 10 líneas a la misma persona. ¿Es algo positivo? ¿Es algo favorable? Yo creo que sí. Pues sí, o sea, por lo menos es legal, o sea, hay derecho en cualquier país, te registras, ¿eh? Sí, claro, te piden incluso las electrónicas, las famosas eSIMs, también te tienes que registrar, o sea. Porque yo es cierto, yo tengo electrónica, ya no tengo yo el físico. Ya está el CURP biométrico, el pasaporte biométrico, así que ya tienen, los datos ya los tiene el gobierno, nada más es para evitar por lo menos o disminuir en la medida de lo posible el delito de la extorsión. Pero insisto, es un síntoma también de que el gobierno federal, pues en lugar de resolver lo que debe resolver, pues se lo carga al usuario, ¿no? ¿Qué traes para llevar? Que antes criticaban, ahora lo convierten en una política de Estado. Bueno, tengo un dato, pero es que me sorprendió mucho esta semana que la militancia, los representantes del Partido Verde Ecologista volvieron a elegir a Ricardo Astudillo como dirigente del Partido Verde 20 Ecologista. Años lleva, ¿no? 20 años, por otros 3 años. Entonces, para llevar me puse a investigar un poquito y resulta que en el 2025 el Partido Verde Ecologista de México recibió 13,690,000
1,945 pesos para actividades ordinarias y específicas. Sí. De $1,100,000 casi al mes. ¿Quién administra? ¿Quién regula? ¿Quién ve en qué se han gastado? Pues el INE es el que audita. El INE audita, el INE audita. ¿Le toca al INE o le toca al IECO? El INE audita. Sí, es la federal quien audita, ¿no? O desaudita, como en este caso, porque no es posible haber 20 años y de a 13 millones del partido, de a 13 millones de $1,000,000 de pesos al mes, más o menos. Pero nos lo dijo la presidenta del Instituto Electoral. Pues está permitido que alguien se eternice en una dirigencia. Bueno, pero podrían regularlo los legisladores de que no puedas pero están quedarte. Preocupados en las bardas. Sí, De la asamblea que hicieron en San Joaquín dice Astudillo 2,000 militantes del Partido Verde Ecologista. ¿Y dónde caben en 2,000 en San Joaquín? Yo quiero ver una foto. Hay un auditorio de 2,000 en San Joaquín. Sí, el del Guapango, ¿no? El del Pueblo Necio. Y este 2026 va a recibir 14,543,363 pesos de prerrogativas de las autoridades electorales, que son recursos públicos, que son recursos de la gente y que los administra el arquitecto Astudillo después de 20 años al frente. Y hay que decirlo, a veces sin trabajar, político. También. Pues imagínate. O sea, trabaja o no trabaja, el señor Astudillo le va a llegar ese dinero. ¿Cuánto? Bueno, ¿13 millones? Le va a llegar para este 26, 14,543,000. Y me imagino que la mejor noticia para él, pues es que ya va por 20 años. Y que además... O sea, eso durante 20 años. Sí, que imagínate, multiplícalo. Y que además va a ser el candidato del Partido Verde a la gubernatura en el 2027. Pero por favor, no hablen mal, porque él no es así, él es de la 4T ya. Sí. Primero los pobres. Sí será, seguirá la 4T. Todos primero los pobres. Y tiene unos asesores que son distinguidos políticos y referentes de la política queretana. A ver, ¿quiénes? No, así le dejo. No vale la pena. ¿No? Referentes de la política. Referentes de la política. En Querétaro. ¿Son los que andan analistas? Hazme chingado favor, pero bueno. ¿Tú qué tienes, Adán? Yo que tengo, pues vergüenza de ver lo que veo. Sí. A ver. Hablando de personajes oscuros de e innombrables y que no merecen ser mencionados, bueno, hay uno de ellos está implicado en una denuncia que hay en Tequisquiapan, porque el que entonces era secretario del ayuntamiento con Toño Mejía, el alcalde Toño Mejía, Alonso Landeros, está denunciado junto con este otro personaje que era regidor, el único regidor del PRI en Corregidora. Están denunciados porque pues una persona asegura que le bajaron más de 2 millones de pesos entre un cambio de uso de suelo y un tema de unas tomas de agua para el mismo fraccionamiento que estaba construyendo y que al final no se lo dieron. Entonces, el uso de suelo sí se lo dieron, pero las tomas no, las 100 tomas de agua. Porque este regidor de Corregidora del PRI, pues dijo que había trabajado en la CEA, que era bien palanca en la CEA. Y entonces le cobraron a la persona esta, a la que ahora tiene la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, el tema de 1,500,000 pesos que le fueron pagados al entonces regidor de Corregidora del PRI y al entonces secretario del Ayuntamiento de Tequisquiapan, para que le sacaran las 100 tomas de agua y que nunca llegaron. Entonces, bueno, ahí está calientito, el tema tiene la Fiscalía, veremos si este tema sí la Fiscalía lo saca y no se declara incompetente o fuera de jurisdicción, ¿no? Ahí está guardadito contra Alonso Landeros, entonces secretario del Ayuntamiento, y regidor. En la época de Toño Mejía Lira. En la época de Toño Mejía. Donde por cierto también era funcionario. Pues hay varios temas Carlos, ahí, ¿no? y además el actual alcalde Héctor Magaña, pues él llegó en campaña prometiendo que iba a meterlo, a hacer justicia, claro. Y seguimos esperando, ya va para su segundo año de gobierno y Héctor Magaña, más plegado al PAN que a Morena, pues ya ahorita se olvidó de esas Oye, bueno, promesas. Hablando de Tequisquiapan, pues este combate a la corrupción no puede llegar a lo mejor, Mario, porque andamos más ocupados recibiendo artistas de telenovela, porque en Tequisquiapan ahorita se está grabando una telenovela con galanes de moda, entonces el presidente municipal está ahí con... ¿Te acuerdas cuando le pagaron $500,000 también a Facundo? Pues le pagaron a Facundo por venir a la Feria del Vino, ¿no? A la Feria del Vino, y ahora tenemos a Gabriel Soto y a Marilyn Villanueva engalanando las plazas de Tequisquiapan, y el presidente municipal está ahí muy presente en las grabaciones, muy al pendiente de las grabaciones, que todo salga bien, como anfitrión. Como anfitrión, para promover a Tequisquiapan, pues obviamente.
pues ya pagó, pues Sí, ya claro, que lo metan a cuadro, Sí, ¿no? es bueno. Bueno, pero pues así es. Vamos a ver TX. qué Total, ya dijo Grisel que ellos no pueden hacer nada si no hay una Es denuncia hasta a octubre, tribunal, ¿no? es hasta octubre el No. para que Pues sí. podamos hacer alguna situación. Pues ya nos tenemos que despedir, mi querido Vámonos. Mario León Leva, No. como siempre, gracias, que sea un buen año este Gracias. 2026. Gracias desde el Adán. Foro Expreso Querétaro, ¿eh? Desde el Foro Expreso les saludo y les digo que me sigan en Instagram como Adán Olvera R, ahí estoy. Yo también en la www.querétaro24-medio7.com para que se ponga en contacto Yo con también, nosotros. Mario León Leiva, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y le mandamos saludos a nuestro Miki, amigo y colaborador Miki, un abrazo. Miguel Ángel Álvarez también Gracias. en este Nos espacio vamos, de ¿no? análisis y debate. Gracias, que tengan bonita tarde. Gracias. Oli, adiós. Hasta luego, bye bye.